Damos inicio de este evento con las palabras de presentación a cargo del señor Reinaldo Vargas Quispe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, por favor, le cedimos gentilmente la palabra. Ok. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa Martes Democrático. Quiero iniciar saludando la presencia de la congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. De igual modo, a la congresista Luz Milagros Caiguaray Cambini, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Saludar a Helen Eliud Figueroa Villarreal y José Osorio Chuquillanqui, representantes del Ministerio de Agricultura. Del mismo modo, saludar a Carmen Rocío Platunta Alba, a Johnny Eligio Llerena Flores y a Úrfiles Pérez Pérez, representantes del Gobierno Regional de Loreto. Y en especial a nuestro público presente que nos acompaña cada martes. Como saben, el programa Martes Democrático es un servicio de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República que tiene por finalidad promover la reflexión de temas vinculados al quehacer democrático del país y a la labor del Congreso como institución fundamental de nuestra democracia. Recordar que con el Decreto Ley 17371 del 14 de enero de 1969 se creó el Servicio de Catastro Rural como dependencia del Ministerio de la Agricultura, cuya función principal fue de establecer el catastro rural del país. Y se explicita que dicho catastro en esa norma no establece el derecho a propiedad. Posteriormente, en el año 1992, se crea el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, PET, el cual cumple en levantar información catastral rural en una primera etapa. Posteriormente, esta acción es asumida por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, y en la actualidad por los gobiernos regionales, en virtud de la transferencia de funciones prevista en el literal N del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo 018 del 2014 del Ministerio de Vivienda. Con este instrumento, la administración y conducción del referido catastro rural se encuentra en manos del Ministerio de Agricultura, el cual debe asumir la consolidación, normalización, administración del catastro rural de comunidades campesinas y comunidades nativas. El día de hoy abordaremos la temática titulación de predios rurales en zonas de selva. Para este propósito, el Congreso de la República, mediante este programa, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, ha convocado a representantes de los sectores involucrados del país del nivel central y regional, para que analicen y comenten sobre esta situación. Esta noche, las palabras de saludo estarán a cargo de la congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. A continuación, tendremos palabras de bienvenida a cargo de la congresista Luz Milagros Caiguaray Cambini, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Seguidamente tendremos los expositores a Helen Eliud Figueroa Villarreal, directora general de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego. Enseguida, José Osorio Chuquillanqui, especialista legal en comunidades campesinas y nativas de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, ambos representantes de este ministerio. A continuación, tendremos como expositora a Carmen Rocío Platunta Alba, subgerente regional. Seguidamente tendremos la participación de Johnny Eligio Llerena Flores, director de ISAFILPA de la Región Agraria del Gobierno Regional de Loreto. Y finalmente, Úrfiles Pérez Pérez, asesor de la alta dirección de la Dirección Regional Agraria de Loreto. Como sabe,
Este evento se transmite vía Zoom y en Facebook en vivo en nuestra plataforma. Invitamos a los asistentes a registrar su asistencia en la ficha que se apunta en el anexo a este evento, que nos permitirá asegurar enviarles a vuestro correo una constancia de vuestra participación. Muchas gracias y éxitos en este evento. Muchas gracias, señor Reinaldo. A continuación, las palabras de saludo de la señora congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Le cedemos gentil la palabra, señora congresista. Gracias. Saludar a todos los hermanos que se encuentran en plataforma, principalmente a los hermanos trabajadores de la Oficina de Participación Ciudadana, que sábado a sábado vienen impulsando este tipo de eventos que repercute en la formación y en el acúmulo de conocimientos para muchas personas que esperan de su Congreso. Es así que hoy día, dentro del programa de Martes Democrático, estamos en fecha de 20 de abril de 2021, se va a tratar un tema muy importante, cuyo título es Titulación de predios rurales en zonas de selva. No sin antes también saludar a nuestros especialistas en la persona de doctora Helen Eliud Figueroa Villarreal, igualmente del señor José Osorio Chuquilanqui, igualmente del señor Urfiles Pérez Pérez, quienes a lo largo de la exposición del presente evento van a dar a conocer sus experiencias y conocimientos que servirán bastante para nuestros hermanos que están ávidos de poder recabar las informaciones que corresponden a ese tema tan importante como es la titulación de predios rurales en zonas de selva. Asimismo, saludar a la señora congresista Luz Carguarey, congresista de la República, quien también viene trabajando muy dada al tema de mejorar este tema de tenencia de terrenos en muchos lugares de nuestro país, como vicepresidenta de la comisión al cual representa. Estimadas hermanas y hermanos peruanos, estimados especialistas que hoy nos acompañan en esta jornada de capacitación virtual, estimados trabajadores de la Oficina de Participación Ciudadana, bienvenidos sean todos ustedes. Soy la congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República y representante de la región Cusco. Para mí es un honor poder dirigir estas palabras a hombres y mujeres que hoy muestran su interés y desean recibir los conocimientos y experiencias de nuestros especialistas en una jornada donde podrán recibir la orientación correspondiente y tener también las herramientas para poder proceder en la formalización y titulación de los predios rurales en las zonas de selva. Estimados hermanos, hoy el Perú atraviesa un momento de coyuntura muy especial que nos pone en una situación bastante crítica por la presencia del virus mortal, el COVID-19, y ha dejado a su paso dolor y sufrimiento a nivel mundial y también en nuestras regiones del país. Recordamos en la primera ola de la enfermedad, nuestra zona de selva, principalmente Loreto, ha sido la más afectada a nivel de nuestro país. Y esto ha sido por la precariedad en los cuales nos encontramos cada uno de nosotros, principalmente en el tema de salud, de educación, la agricultura que va ligado a la seguridad alimentaria. Si no eran nuestros hermanos de campo, quienes dedicados con el esfuerzo físico no cultivan las tierras, seguramente también la inanición sería un problema para toda la población entera del país. Es aquí donde se hace necesario voltear la mirada a nuestros hermanos y hermanas agricultores de nuestro país profundo, de nuestro Perú tan hermoso, pues depende mucho de su trabajo y su producción hacer la realidad el intento de trabajar nuestras tierras fértiles y hacer el sustento y la alimentación del día a día de cada poblador peruano. Es cierto
que gran parte de nuestra agricultura se encuentra en la sierra y en la selva peruana, por lo que se hace necesario que nuestros especialistas compartan sus experiencias para que nosotros podamos iniciar un proceso de formalización de nuestros predios rurales. Y es que esta formalización para muchos representa un camino confuso, no solo por la burocracia existente en nuestras instituciones, sino también por la gran cantidad de informalidad en la existencia de predios rurales destinados a actividades orientadas a la actividad ilegal, una de las más importantes y la más conocida, el tráfico de terrenos. Nuestra legislación nacional, hermanos, lamentablemente es pobre en este tema y como Parlamento tenemos la misión de abrir el camino para que ustedes puedan lograr la formalización con una sencillez tal que permita que ustedes mismos se animen a dar el siguiente paso. Actualmente, varios proyectos de ley se han presentado en relación a este tema, como el proyecto de ley número 5869 del año 2020 del congresista Héctor Maquera Chávez, proyecto de ley de formalización de predios rurales y titulación de propiedad agraria, cuyo objetivo central es la formalización de los predios rurales y titulación de la propiedad agraria, ampliando los plazos para su titulación a través del decreto legislativo 1089. No solo se trata de asegurar nuestros predios para la formalización de nuestras actividades agrícolas, sino para generar el valor agregado a nuestras tierras y nuestra producción. El valor que tiene nuestro predio rural titulado también nos asegura que nosotros, como propietarios, podemos tener acceso a créditos financieros en las cajas rurales, en bancos del país, pues existe la solidez y la garantía para que económicamente se les pueda ayudar desde diferentes flancos. Queridos hermanos dirigentes de las comunidades campesinas de la Amazonía peruana, aún existen brechas importantes que tenemos que atender como autoridades. Y este espacio es la oportunidad de conocer vuestras necesidades, vuestras dudas y vuestros miedos que afrontan día a día en el afán de lograr la formalización y titulación. Estoy convencida, hermanos, que las ideas que hoy se recojan en la presente jornada servirá para legislar mejor en favor de cada uno de ustedes. Hermanos, les agradezco de todo corazón que se hayan dado cita para esta actividad muy importante, porque hoy en día vemos que cualquier persona hace denuncios y se apropia de terrenos de grandes extensiones, y uno, como no tiene su título de propiedad, no puede cómo reclamar. Entonces, ahora es el momento que tenemos que abrir bien los ojos, escuchar bien la ponencia de nuestros expertos y tomar las cartas en el asunto. Nuestros terrenos tienen que contar con la formalización correspondiente, con un título en que diga que tal espacio de terreno pertenece a la dueña o al dueño que tiene que ser así. Por lo demás, hermanos, yo quedo infinitamente agradecida para que puedan ustedes recibir los conocimientos que nuestros expertos enseguida les van a dar a conocer. Por lo demás, damos por iniciado este espacio de compartir conocimientos y experiencias a través de nuestros ponentes, dirigido a cada uno de nuestras hermanas y hermanos de la Amazonía que se encuentran en la plataforma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista. A continuación, palabras de bienvenida de la señora congresista Luz Milagros Caiguaray Gambini, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Le cedemos gentilmente la palabra, señora congresista. Adelante. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, les expreso mis cordiales saludos a cada uno de ustedes, así como a los participantes y funcionarios de las municipalidades que están conectados como participantes en este importante evento. Mi agradecimiento
a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República por considerar nuestra petición del tema del día de hoy, titulación de predios rurales en zonas de la selva, así como por la organización del evento que estimo será muy beneficioso para todos y cada uno de nosotros. Y como siempre, con la bendición de nuestro Dios por compartir este momento en salud con todos ustedes y sus familias. Así también expresar mis saludos y agradecimiento a todos los expositores que nos están acompañando el día de hoy, a la señora Helen Eliud Figueroa Villarreal, directora general de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, al señor José Osorio Chuquillanqui, especialista legal en comunidades campesinas y nativas de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, al señor Johnny Eligio Llerena Flores, director de DISAFILPA, de la Región Agraria del Gobierno Regional de Loreto. También al señor Urfiles Pérez, asesor de la alta dirección de la Dirección Regional Agraria de Loreto, y al señor Warren Guerrero Chota, especialista en comunidades nativas del Gobierno Regional de Loreto. Ante esta terrible problemática que afecta a mi región Loreto, había solicitado que el programa Martes Democrático del Congreso de la República pueda desarrollar la conferencia denominada Titulación de Predios Rurales en Zonas de la Selva, con la finalidad de informar a la población las funciones y procedimientos que debe realizarse para lograr el saneamiento físico y legal de sus terrenos, y con ello acercar los procedimientos y la información a los ciudadanos para obtener su titulación y que se haga ello una realidad para el beneficio de nuestras comunidades. También para que los ciudadanos conozcan el desarrollo de la gestión pública en materia de titulación de predios rurales, el involucramiento en los asuntos con el gran objetivo de promover el bienestar de cada una de nuestras comunidades. Para mí es un privilegio y una oportunidad el poder estar junto en este gran evento, en estos momentos, y participar en este evento, por lo cual voy a dar por inaugurado este evento denominado Titulación de Predios Rurales en Zonas de la Selva. Y deseo, el éxito del mismo y de todos los participantes, que sea de bien provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista. A continuación, continuando con el evento, tenemos como primera director de la palabra, señora directora. Buenas noches con todos y con todas. Agradezco la invitación. Para mí es un honor participar en este espacio de connotación completamente ciudadana. Agradezco la invitación al señor Reinaldo Vargas Quispe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, también a la señora Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, a la señora Luz Milagros Cayguaray Gambini, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Asimismo, doy la bienvenida a los demás profesionales de la IGESPAR, del MIDAGRI, así como también a nuestros hermanos y compañeros de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto, y la bienvenida a todos los participantes que se encuentran en esta plataforma. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre las comunidades nativas, la importancia de las comunidades nativas, los procedimientos de titulación y reconocimiento de las comunidades nativas, que ya lo va a ver más adelante el doctor Osorio. Sin embargo, atañe muchísimo en este evento
que se ha hablado sobre los predios rurales individuales en selva y ceja de selva, y sobre ello quería hacer algunos paréntesis para comentar que efectivamente tenemos una norma que ahora se ha aprobado hace un mes, una norma con rango de ley, es la ley 31145. En estos momentos se encuentra en proceso de reglamentación, la cual va a ser compartida con todos ustedes para poder recibir aportes, y también se va a realizar una prepublicación más o menos a la quincena de mayo. Es una norma bastante interesante, donde trae una serie de beneficios, simplificación administrativa, está bastante interesante, y vamos en aras del cierre de brechas en los procesos de titulación a pasos céleres con esta norma, ¿no? Entonces, para iniciar con la exposición del día de hoy, que nos trae sobre todo de comunidades nativas, es importante comentarles que las comunidades nativas hoy en día y desde siempre son los guardianes esenciales del medio ambiente. Y según la ley número 22175 de comunidades nativas y de desarrollo agrario de la selva y ceja de selva, que data del año 78, definen las comunidades nativas como conjuntos de familias vinculados tanto por su idioma, caracteres culturales, sociales, económicos, tenencia, usufructo común y permanente en un mismo territorio. Realizan un trabajo colectivo y tienen un vínculo especial con la tierra que define incluso su propia existencia como grupos. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente cuestión de posesión y producción, sino tiene un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, ¿no? Para preservar el legado cultural y también puedan transmitirlo a las generaciones futuras. En ese sentido, vamos a comentarles cómo opera la IGESPAR y cuáles son las funciones de esta que tiene. Adelante, por favor, Claudia. ¿Cuáles son las funciones de la IGESPAR en relación a los procesos de saneamiento físico legal? Un segundo, permiten que me está tapando la imagen. Ok, aquí voy. La IGESPAR es el ente rector en materia de formalización. Atrás, por favor. La IGESPAR es el ente rector en materia de formalización de predios rurales individuales, de comunidades campesinas, de comunidades nativas, y también administra el catastro. Dentro de sus funciones principales es la de administrar el catastro rural a través del SICAR, donde tenemos la base gráfica de todas las comunidades nativas, campesinas, y también de los más de 3.8 millones de predios rurales individuales, y la información alfanumérica de las comunidades nativas y campesinas a través de nuestra plataforma del SIComunidades. La IGESPAR también dicta normas y lineamientos técnicos de obligatorio cumplimiento para los gobiernos regionales. Es importante mencionar que la competencia de titulación la tienen directamente los gobiernos regionales a través de la transferencia de funciones y ley de descentralización. Son los gobiernos regionales los encargados de estas funciones de titulación. Entonces, ¿qué hace la IGESPAR? Es el ente rector y realiza también acciones de verificación de cumplimiento de la norma que ejercen los entes generadores de catastro y también los gobiernos regionales y los entes formalizadores de la propiedad. Asimismo, organiza y conserva el archivo técnico cartográfico rural y presta servicios catastrales. Brindamos capacitaciones y asistencia técnico-legal a los gobiernos regionales, locales y entidades públicas. Para ello se está emitiendo ahora... ¿Se me escucha bien? Perdón. Ah, okay. Ya. Discúlpeme, ¿se me está escuchando? Sí, correcto, adelante. Sí, perdón. Creo que hay un audio que está abierto. Okay. Uno de los puntos importantes que también comentaba es que brindamos capacitaciones a nivel nacional a los gobiernos regionales y también gobiernos locales y demás entidades públicas. Para ello estamos diseñando y desarrollando una plataforma que va a permitir realizar el trabajo de capacitación virtual, es decir, la capacitación en línea, ¿no? Sin límites geográficos, sin límites de distancia y sin límites de tiempo. Asimismo, consolidamos la información catastral que generan los órganos, programas, proyectos especiales de Midagri
a través de una sola plataforma que la conocemos como el SICAR. Y actualizamos el catastro en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Siguiente, por favor. De ello, vemos que la importancia de los procesos de reconocimiento y titulación de las comunidades nativas es contar con su personería jurídica, así como tener un título de propiedad de sus tierras y la libre disposición de las mismas, tanto en lo económico, administrativo y dentro del marco que la ley establece, ¿no? ¿Para qué más le sirve el título de propiedad? Brinda seguridad jurídica del territorio de las comunidades nativas. Tiene claridad respecto de la distancia y de los límites físicos de su territorio. Evita conflictos sociales por mejor derecho de posesión, y ello también, obviamente, restringe las invasiones, ¿no? Asimismo, ese título de propiedad le permite acogerse a incentivos económicos por conservación de bosques, obtienen los derechos correspondientes al propietario de un bien inmueble, y también le permite acogerse a otro tipo de incentivos económicos que brinda al día de hoy el MIDAGRI. Aquí les muestro en la siguiente lámina cómo es el proceso de titulación de una manera muy sucinta. Se inicia con el proceso de reconocimiento, se le reconoce a la comunidad, se inscribe este reconocimiento en registros públicos que se le dota de personería jurídica. Con este documento completamente saneado y con el Consejo de Administración completamente activo, pueden pedir la titulación de su comunidad nativa. Inicia el proceso de demarcación y titulación, se inscribe ya el título ante SUNAR, y posteriormente tenemos una comunidad completamente inscrita y titulada. Hasta ahí decimos que estamos hablando de seguridad jurídica. En principio sí. Sin embargo, hacemos el esfuerzo al día de hoy de que también se le entregue una comunidad completamente georreferenciada. Consideramos que una comunidad titulada, inscrita y georreferenciada, recién ahí estamos dotando de la máxima seguridad jurídica a las comunidades nativas. Siguiente, por favor. Para ello, les voy a compartir cuál es la situación actual respecto de la brecha de las comunidades nativas. Al día de hoy tenemos 2.257 comunidades reconocidas. De esas 2.257 se encuentran tituladas 1.615. De estas 1.615, 1.225 se encuentran inscritas en registros públicos, es decir, tienen máxima seguridad jurídica. Sin embargo, son alrededor de 300 las que se encuentran georreferenciadas, y tenemos 390 comunidades que actualmente no cuentan con inscripción en registros públicos. Entonces, al día de hoy tenemos una brecha pendiente de titular de 642 predios pendientes de titularse y de 390 predios pendientes de inscribir su titulación. Ya están tituladas, pero que no están inscritas en registros públicos. Asimismo, respecto de la georreferenciación, que es tan importante al día de hoy para nosotros porque permite tener coordenadas geográficas a los predios y la identificación de sus espacios. Entonces, tenemos comunidades tituladas sin georreferenciación, 1.253, y las georreferenciadas, las 362. En total, aún tenemos una brecha pendiente de georreferenciar de 891 predios. Y se preguntará, ¿y qué estamos haciendo para ello, no? Dicho sea de paso, hemos avanzado bastante en los procesos en la reducción de la brecha. Es un trabajo bastante complejo, no es en absoluto sencillo. Imaginen que en casi 60 años hemos titulado 1.615, en casi 60 años, y digo 60 años porque estos procesos de titulación iniciaron con la reforma agraria de manera masiva. Esos procesos de titulación inician desde 1920, pero realmente con la reforma agraria sí se da, el Estado hizo el gran trabajo de hacer los procesos de titulación de manera masiva, ¿no? Con el tema de reforma agraria, luego el PET, luego COFOPRI, y ahora, bueno, en manos de los gobiernos regionales. Entonces, estamos realizando varios trabajos, siguiente por favor, sobre propuestas normativas con la finalidad de dar pasos céleres para el cierre de brechas. No pretendemos que sea en un año o en dos, pero sí esperamos que por lo menos en unos
5 años ya se puede haber cerrado el 100% de titulación de las comunidades, pero hay un tema muy importante, sobre todo que se haya cerrado la georreferenciación de las comunidades. Para la georreferenciación venimos trabajando hoy con una propuesta de ley donde el sistema y esta plataforma se cree para que tenga la información absoluta tanto y de manera articulada con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, otros entes generadores de catastro e inclusive con verificadores catastrales que son la sociedad civil, y todo ello pueda consolidarse en una sola base, ¿no? Que sería la base del IGESPAR, que administra IGESPAR, que es el SICAR. Que esa sola base se vincule adicionalmente con registros públicos y obviamente sea parte del Sistema Nacional de Catastro del Perú, que hoy en día se le conoce como SNCP, que es parte del Consejo Nacional de Catastro. Entonces, como tenemos entendido que esto todavía tiene un periodo más o menos largo, estamos hablando de 3 años y 5 años, entonces las comunidades al día de hoy se encuentran desprotegidas. ¿Qué estamos haciendo para ello? Hemos emitido un marco normativo de anotación preventiva en favor de las comunidades nativas. Estamos en proceso todavía de emisión de esta norma que nos parece muy interesante. ¿Para qué sirve esta norma? Para proteger las áreas de las comunidades que ya son reconocidas y que han iniciado su proceso de titulación, y que se pueda proteger su territorio mientras dure su proceso de titulación. Esta anotación preventiva tiene una propuesta de 3 años, y pueden ser prorrogables por 3 años más. Los procesos de titulación entendemos que son bastante largos, pueden ser más cortos, pero en realidad el campo realmente nos ha dado pues, experiencias de que puede demorar 2 años, 3 años, e incluso algunas comunidades, dependiendo de la problemática que tengan, pueden demorar 10 años, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta anotación preventiva es garantizar y proteger el territorio de las comunidades de otro tipo de derechos que puedan generar superposición en esos territorios, a fin que las comunidades puedan terminar su procedimiento de titulación sin problemas durante el tiempo que sea necesario, ¿no? Y mientras tanto estén completamente protegidos. Asimismo, Disculpe, también... doctora, 2 minutos para culminar su exposición, por favor. Ya. Asimismo, tenemos el proyecto de ley de cierre de brechas de titulación de las comunidades nativas. Estamos conformando un grupo de trabajo dentro de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, que es liderado por Cultura, para hablar solamente temas de titulación, y que las organizaciones indígenas nos ayuden en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Y siempre en la búsqueda de financiamiento para la atención de inscripción de reconocimiento y titulación de comunidades nativas. Siguiente, por favor. En ese sentido, también venimos trabajando como ente rector de la mano con los gobiernos, como con los gobiernos regionales, que son nuestro principal actor, pero también trabajamos con otras entidades de la sociedad civil, que son los cooperantes, ¿no? Tenemos a EVIDA, a MS Agüeto, a PNUD-DCI, a CEDIA, a IBC, y a la vez a SPDA, y a la vez también coordinamos siempre con las organizaciones indígenas, ¿no? Con FENAMAT, con Corpian, con Morao, con Morpio, AIDC, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y esos son los logros que hemos tenido, ¿no? Al día de hoy, en el trabajo de la IGESPAR es un trabajo bastante interesante, un trabajo en equipo, el sinceramiento de las cifras para el cierre de brechas de comunidades nativas. Tenemos un dashboard que se los vamos a compartir, donde es bastante amigable, pueden verificar cuántas comunidades al día de hoy se encuentran reconocidas, tituladas, con financiamiento, sin financiamiento, etc. Son datos bastante interesantes que pueden servir para cualquier interesado, ¿no? Sinceramiento de la base gráfica de comunidades nativas, también venimos trabajando con las bases gráficas para poder dotarlos de coordenadas UTM y el trabajo coordinado que se viene realizando con los gobiernos regionales. La articulación que se realiza con los entes cooperantes, hemos emitido los protocolos también de vigilancia y prevención frente al COVID para que los gobiernos regionales puedan tener una herramienta, instrumento, y puedan salir a los procesos de titulación al campo, todas que tienen un componente importantísimo los procesos de titulación que tienen que ir al campo, ¿no? Socialización de las normas y lineamientos de las organizaciones indígenas a fin de promover la participación y el trabajo con profesionales pertenecientes a comunidades nativas a través de los convenios que tenemos al día de hoy con ProTierras, que es el GIZ. Siguiente, por favor. Y para culminar,
también quería mostrarles un proyecto bastante interesante que es la interoperabilidad. Dentro de los procesos de titulación tenemos un componente muy importante que es el diagnóstico. Y este diagnóstico físico-legal, a través de la interoperabilidad, va a permitir que el tiempo de 3 meses o 6 meses que se demoraban en contestar las entidades en el sentido de pedir información, vamos a poder tener esta información en tiempo real. Ya hemos firmado estos contratos de interoperabilidad, se llaman los protocolos de web service, con CERFOR y con la AAA, con la Dirección General de Asuntos Ambientales, muy importantes en los procesos de titulación de la selva y ceja de selva, y dentro de poco estaremos firmando tanto con Devota del MINAM y también con CERNAM, también perteneciente al MINAM. Le quería compartir esos avances, muchísimas gracias. Ahora dejo al doctor Osorio también para que pueda continuar con los procesos de demarcación y titulación de las comunidades nativas. Gracias. Muchas gracias, señora directora general, Helen Figueroa. A continuación, tenemos como siguiente expositor al señor José Osorio Chuquillanqui, especialista legal en comunidades campesinas y nativas de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego. Le cedemos gentilmente la palabra, señor José Osorio. Adelante. Muchas gracias. Pues continuamos, por favor, con la vista. Bien. El marco normativo de las comunidades nativas están plasmadas en la Constitución Política del Estado, está también en el Convenio 169 de la OIT, y también en el Decreto Ley 22.175, que es la Ley de Comunidades Campesinas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, y su reglamento aprobado por Resolución Ministerial número 443, allá en el año 2019, Minagri, y otros lineamientos. Pasamos, por favor. Entidades participantes. El Minagri, tal como ha indicado la doctora Helen, participa normativamente, excelente, que ve el tema de lo que es el proceso de saneamiento físico de la propiedad agraria y catastro rural del Ministerio de Agricultura y Riego. Se han emitido una serie de lineamientos, ¿no?, para el tema de comunidades nativas. Y luego el ente ya ejecutor es la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional, ¿no? Eso porque en el mismo decreto ley se señala, está establecido, digamos, esa disposición. Y luego participa también la SUNAR, ¿no?, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, quien los va a inscribir tanto el reconocimiento cuanto la titulación. Sigamos, por favor. Procedimiento de demarcación del territorio comunal. Nos referimos a comunidades nativas. Tenemos la forma de inicio. El inicio puede ser a petición de parte o puede ser de oficio. A veces, cuando es a petición de parte, estamos atendiendo, o luego atiende a una comunidad y se encuentra pues con un colindante que no ha solicitado su titulación. En ese caso se actúa de oficio regulando los requisitos conformados para la petición de parte. Cuando es a petición de parte, los requisitos es la solicitud, que está en el anexo 2 del lineamiento, acta de designación del representante, igualmente eso está en el anexo número 3 del lineamiento. Seguimos, por favor. Conformación. Conformación de los equipos técnicos especializados. Aquí intervienen dos equipos.
Uno que es para demarcación y otro es para PEACUM, que es el proceso de evaluación agrológica por su capacidad de uso mayor. Y su trabajo se realiza al mismo tiempo, simultáneamente, cuando sale el otro equipo para demarcación. El equipo técnico especializado para demarcación está conformado por un ingeniero en ciencias agrarias, colegiado y habilitado, ¿no? Técnico de campo con experiencia pues, en manejo de GPS, operador IS, abogado, que sea conocedor de comunidades nativas, y otros, ¿no? Otros que pueden integrar también el equipo técnico, por ejemplo, un representante de la comunidad. El PEACUM, aquí realiza una función gravitante el especialista en suelos. El especialista en suelos es quien realiza el proceso de evaluación agrológica. Además, le acompaña un técnico de campo y un operador en GIS y otros que puede ser un representante de la comunidad. Sigamos, por favor. Visita de inspección para la demarcación. La visita de inspección viene a ser el desplazamiento al local comunal donde se instalará el equipo técnico especializado, inclusive el equipo técnico para PEACUM. En esa visita debe ultimar detalles con la comunidad nativa para el recorrido del territorio y para la ejecución del PEACUM. El inicio del recorrido se hace por el vértice más notable, ¿no? Más notable, más accesible, colocando los hitos y fijando coordenadas UTM. Sigamos, por favor. Trabajo de gabinete de marcación y PEACUM. Una vez levantado en campo, ¿no? El plano del territorio comunal, en gabinete ya se realiza el informe técnico de campo, el plano del territorio comunal y los mapas de PEACUM, que dicho sea de paso son numerosos y tediosos, ¿no? Luego el plano de demarcación, la memoria descriptiva e informe final del territorio comunal. Además, debe haber una aprobación del plano del territorio comunal, que viene a ser el territorio de la comunidad. Y luego se procede a la aprobación del procedimiento de demarcación, donde se dispone el otorgamiento del título de propiedad de las áreas que son aptitudes para la agricultura y ganadería. Sigamos, por favor. Bueno, creo que eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor José Osorio. A continuación, la siguiente exposición a cargo de la abogada Carmen Rocío Cantunta Alba, subgerente regional de acondicionamiento territorial y desarrollo fronterizo de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gobierno Regional de Loreto, especialista en demarcación, acondicionamiento y ordenamiento territorial, especialista en saneamiento físico-legal de propiedad estatal y rural, especialista en gestión pública. Adelante, abogada Carmen Rocío. Le cedemos gentilmente la palabra. Tengan ustedes todos muy buenas noches, ¿ya? Aquí un saludo cordial y fraterno en esta situación de pandemia, pero que nos tiene acá ahora por un tema importante, que es, en este caso, el saneamiento de la propiedad rural en la Amazonía peruana. Mi exposición se va a centrar porque ya ustedes han escuchado a la doctora, que el ente rector, en este caso, en materia agraria, nos habló de las modificaciones normativas, y el doctor Osorio también nos acaba de informar cuál es el procedimiento, ¿no? Básico para poder sanear la propiedad rural. Sin embargo,
nosotros como gobierno regional, que somos los ejecutores, bien lo han dicho, los ejecutores de la función de saneamiento, vamos a centrarnos en, y eso así se llama mi ponencia, los desafíos de la competencia agraria dentro de la planificación del territorio. Porque Loreto tiene una aptitud forestal bastante predominante, pero que también tiene suelos agrícolas. Entonces, hay una diversidad, en este caso tenemos una diversidad ecológica, estamos hablando de un desafío que cuenta con situaciones, tenemos cuencas, tenemos llanos amazónicos, tenemos una diversa geografía humana, tenemos zonas ocupadas de diferentes formas. Entonces, lo que dicen las normas, finalmente, los gobiernos regionales podemos reflejar en el común diario de nuestras funciones, cuál es el resultado en realidad, si se está cerrando la brecha o no, si la política realmente responde a cerrar la brecha, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Hago un panorama brevísimo, porque hablo desde 1969 con la reforma agraria, ¿no? Esta reforma agraria que lo que hizo es que no haya latifundios, y cuál el objetivo era transformar la estructura de la titularidad de las tierras en el país. O sea, desde ahí partimos, ¿no? Y la redistribución de la propiedad rural. Desde ahí empiezan los famosos procesos de reversión, ¿no? De las adjudicaciones gratuitas, de las adjudicaciones onerosas, ¿no? De estos procesos de reversión, de estos procesos de prescripción, de estos procesos que también en algún momento la propiedad pasó por una sentencia judicial a manos de otra persona y que muchas veces no han hecho actitud agraria y lo que han hecho es diseminar y dispersar. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Entonces, creo que como gobierno regional vamos a hablar nosotros desde nuestra realidad, desde cómo nosotros estamos percibiendo y que nosotros tenemos, obviamente, no solo la función agraria, tenemos otros tipos de funciones también dadas por la Ley de Bases de Descentralización, ¿no? Entonces, luego tenemos una herramienta de planificación que nace está en el Decreto Supremo 087 del 2004, PCM, donde hablamos sobre la zonificación ecológica económica, ¿no? Donde ahí es clave, ¿no? Clave porque se hace un quiebre a nivel nacional y se dice planifica. Planifica con un enfoque territorial que te permita que el sector agrario, el sector ambiental, el sector minero, el sector transporte, el sector educación, todos los sectores sean común, tengan una misma visión de desarrollo. Ahí empieza y cada gobierno regional, como ha podido, ha generado planificación en el territorio. Unos lo han logrado, en la Amazonía lo logró, algunos lo han logrado, tenemos referentes como San Martín y otros que están camino a convertirse en los nuevos planificadores de su desarrollo territorial. Y luego tenemos también esta ley que salió, porque también hablaron de COFOPRI, también hablamos de esta ley que amplía los plazos de titulación de terrenos, ¿no? Ocupados por posesiones informales, ¿no? Posesiones informales que están en zonas rurales y que a veces no se hace el cambio de uso, o sea, las municipalidades no lo hacen y hablamos de una informalidad y hemos perdido tierras agrarias. Hemos perdido ese capital, que esa es la tierra agrícola, la tierra que debe producir y darnos la seguridad alimentaria. Entonces, esto no es una cuestión solamente del sector agrario. Esto es una cuestión de institucionalidad de varios sectores que deben de poner el granito de arena para que realmente no se traslapen las funciones, finalmente, ¿no? ¿Y qué pasen? Se aplican las reversiones, o sea, aquellos que lograron una adjudicación onerosa en aquellas épocas, ¿no? No cumplieron con los contratos, pasaron las gestiones,
que tal vez no han sido fortalecidas en su mayoría, porque las funciones cuando se nos entregó a los gobiernos regionales después de los CETARES, solamente se nos ha dado obviamente la función, pero la parte económica y la parte técnica pues fue progresivamente muy débil, ¿no? Entonces hay consecuencias que también venimos arrastrando. Todo eso es la realidad, ¿no? Y esas adjudicaciones onerosas o gratuitas, el propietario, entre comillas, al final terminó disponiendo de esta tierra, no se cumplieron con los contratos, los procesos de reversión, esos procesos de reversión, no existen indicadores dentro de la política agraria sobre estos temas de reversión, de las adjudicaciones onerosas y gratuitas. Muchas de ellas se han hipotecado, luego hay asentamientos humanos que siguen estando en zonas rurales. Entonces, esa es una problemática que tenemos, que también cierra brechas, porque lo que queremos es que el peruano tenga seguridad jurídica de la propiedad, del derecho real, ¿no? Pero también que pueda dinamizar. Entonces, después tenemos otra ley que ha salido esta última, en donde nos da la facilidad, bueno, ya abre la posibilidad de los predios seriazos, las tierras seriazas puedan ser también materia de adjudicación de actividad agraria. Eso todavía no se ha reglamentado, seguramente que ahí va a intervenir también la SBN, pero todas estas normas lo que quieren es dar facilidad para la actividad agraria. Pero también tenemos que darnos cuenta que hay un cuello de botella en donde si finalmente generamos condiciones normativas para poder dar seguridad jurídica, pero finalmente no hacemos un monitoreo posterior y esa tierra finalmente nunca es producida. Y más bien lo que se hace es otra cosa menos la agricultura. Y en zonas de selva, pues lastimosamente traen una mochila ecológica y finalmente es un incentivo perverso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, estos son los centros poblados. En el primer mapa tenemos los centros poblados en Loreto. Esta es la distribución. Anterior, por favor, anterior. Sí. Anterior. Ya, ahí está. Y la zona rosada que ustedes ven ahí, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la zona fronteriza, y lo que está churadito o encuadriculadito son las zonas críticas de frontera. Ahí también tenemos centros poblados. O sea, esta es nuestra realidad como Loreto. Miren cómo están los centros poblados dispersos. Miren la zona ahí de la red hídrica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ajá. Y ahí, por ejemplo, podemos ver en las zonas verdes, que son los bosques de producción permanente, que eso también es una realidad que tenemos, que la función agraria colisiona con la función forestal, porque tenemos centros poblados que están dentro de bosques de producción permanente, que piden saneamiento físico rural. Y al otro mapa tenemos las zonas de áreas de conservación regional. Ahí el ente rector es MINAM, en el anterior el CERFOR, y aquí es MINAM. Entonces, esa es nuestra realidad. Y quiero que la observen todos los participantes, para que vean que la función agraria, a pesar de que es un departamento tan amplio, también tiene diversos tipos de tierras. Ojo, diversos tipos de tierras. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente. Tiene animaciones. Siguiente. Ahí, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo de que nos solicitan, por ejemplo, la titulación rural dentro de un bosque de producción permanente, pero con una constancia de morador. Entonces, y eso se ha generalizado. Entonces, hay aquí un trabajo que no solamente es del gobierno regional, sino también es del Ministerio de Agricultura, de empezar, de seguir, de fortalecer capacidades. O sea, porque hay una confusión tremenda de lo que significa una posesión en zonas rurales, una posesión en zonas urbanas. O sea, existe esto. Entonces, esto nos permite saber que el panorama es adverso, pero es un desafío, es un reto, pero que se tiene que asumir para poder bien ejecutar las funciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí pérdida de bosque. Ese también es una variable que debe conjugarse dentro de nuestra función agraria. El tema de la deforestación,
porque nosotros tenemos una aptitud forestal que ya ustedes, todo el mundo conoce, Loreto, ¿no? Loreto, Selva Baja. Entonces, y miren cómo está la dispersión de centros poblados. Y en todo caso, inherentemente la petición de saneamiento físico rural también la tenemos ahí. Siguiente, por favor, siguiente. Siguiente. Ahí, por ejemplo, tenemos la única, que es en este caso Alto Amazonas, que es la provincia de Alto Amazonas la que tiene una mesozonificación, y esa es la capacidad de uso mayor y que está convalidada con la DGAA, con la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. ¿Y qué nos dice allí? Nos está hablando de que tenemos 50% de aptitud forestal, agrológicamente baja, y en este caso potencial para cultivo permanente también baja. Entonces lo tenemos a medias. ¿Cómo actuar? ¿Cómo empezar a hacer? ¿Cómo empezar a generar unidades? ¿Cómo empezar? Tenemos que trabajar en la planificación finalmente. Si no, en todo caso, esto va a ser un saludo a la bandera. Siguiente, por favor. Siguiente para finalizar. Siguiente diapositiva. Bueno, las conclusiones. En las conclusiones tal vez me voy a desplayar hasta el final. Nosotros necesitamos una herramienta. No solamente estamos en el proceso de la ZE, la zonificación ecológica y económica, pero tenemos que avanzar más y a pasos agigantados ya. Es en la zonificación agroecológica. Ahí está mal escrito, es agroecológica, porque nuestros pocos suelos aptos para la agricultura tenemos que potenciarlos, tenemos que tener infraestructura logística. En este caso, la titulación de predios agrícolas, para mi percepción como profesional, como funcionario, per se no es un indicador. No es un indicador que nos permita medir la realidad magnitud de la aplicación de la política agraria nacional. No nos permiten un cierre de brechas, porque eso no es suficiente para sacar de la pobreza a la gente, porque finalmente esos predios son hipotecados. 100 hectáreas a una persona que vive con menos de 100 soles diarios, y sin embargo le dice 100 hectáreas. Entonces, acá tiene que haber un proceso que nos permita entender la realidad, la aptitud, uno, del suelo, segundo, la asociatividad, porque uno no va a poder con 100 hectáreas, la asociatividad, el mercado y la infraestructura logística. Y ahí recién puedes tú entregar un título agrario. Porque si tú entregas un título agrario a una persona que realmente no tiene ni siquiera una vía de acceso, lo estás condenando. Y mucho aquí en la Amazonía. Entonces esto es una reflexión y no podemos concebir aquí en la Amazonía, no podemos concebir la agricultura que esté divorciada de la parte forestal. Por eso acá tenemos que trabajar en conjunto en el tema agroforestal. Tenemos que enseñarle a nuestro agricultor loretano que la parte forestal y la parte productiva agrícola tienen que estar juntas, en comunión, y eso nos tiene que ayudar a Agricultura, el Ministerio de Agricultura, de cambiar el chip de la gente, porque nosotros estamos en una zona de cuenca amazónica. La infraestructura logística, las zonas de producción, las zonas de acopio, las zonas de transformación, las zonas necesitamos tener, no las tenemos. Entonces nuestra agricultura siempre va a ser mediocre porque no tenemos infraestructura logística, no lo tenemos. Siempre vamos a tener una agricultura que solo sea de subsistencia. Eso es lo que pasa en Loreto. Entonces, bueno, ya va a terminar mi exposición, van a venir en este caso luego los siguientes ponentes. Muchas gracias. Esto es un lugar donde tenemos que reflexionar, ¿no? Y mucho más cuando están el ente rector y está aquí también el gobierno regional, y voy a dar pase a lo siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Carmen Rocío. Como siguiente expositor tenemos al ingeniero Johnny Eligio Llerena Flores, ingeniero agrónomo, director de saneamiento físico legal de la propiedad agraria, maestría en gestión ambiental y cargo desempeñado director de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria del Gobierno Regional de Loreto,
Dirección de Estadística e Información Agraria, así como al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, OFOPI. Le cedemos gentilmente la palabra, señor ponente. Adelante. Bueno, muy buenas noches con todos. Reciban un cordial y caluroso saludo de todo el personal técnico, legal de la Dirección Regional Agraria de Loreto, en esencial la de Izapilpa, Loreto, ¿no? Quien incansablemente vienen trabajando, ¿no?, por el bienestar de todos los hermanos agricultores de la región Loreto, con la finalidad de que al final de este procedimiento que nosotros cada día venimos realizando, tengan un título de propiedad saneado e inscrito en los registros públicos. Bueno, si bien es cierto, mi ponencia va más que todo a tratar acerca del procedimiento de titulación de predios individuales. No hay nada que inventar en este tema, ya que todo está plasmado en las normas vigentes. Simplemente vamos a coadyuvar o vamos a unir muchas experiencias, ¿no?, con lo que está estipulado en el decreto legislativo 1089. Siguiente, por favor. Bueno, como bien indica la primera diapositiva, nosotros, desde que el gobierno regional asumió la función N, venimos trabajando incansablemente, ¿no?, en esta labor, ¿no?, que el gobierno regional nos ha otorgado, ¿no?, como jóvenes profesionales en esta materia. Entonces, nosotros, como bien indica las características del procedimiento, esto se inicia de oficio o de iniciativa de parte, tal y cual indica la normativa luego de 3 visitas de oficio. Es gratuito, correcto. No se cobra ni un sol por esta titulación, siempre y cuando sea de oficio y de manera masiva. Se requiere de posesión, exacto, y de explotación económica, que más adelante vamos a hablar de ese tema, ¿no? Y asimismo se requiere una posesión efectiva de 1 año de posesión. ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiarios en la titulación de un predio rústico? Tiene que acreditar la explotación económica y el ejercicio de la posesión directa, continua y sin interrupciones por un plazo no menor de 1 año a la fecha del empadronamiento. Posesión pacífica, es decir, exenta de violencia. Posesión pública, es decir, reconocida por la colectividad, y no debe existir vínculo contractual relativa a la posesión. En este aspecto, la doctora Rocío Catunta fue muy clara en hablar acerca de la agricultura migratoria que existe en la región Loreto. Es muy cierto, ¿no? Porque según estudios, nuestros suelos no son tan fértiles. Es por esa razón que el agricultor tiene que migrar. Tiene que migrar para que nuevamente ese suelo que ha sido utilizado pueda nuevamente remontar, ¿no?, como comúnmente llamamos en la selva, las purmas. Siguiente, por favor. Pruebas de posesión. Este tema es muy importante, ya que actualmente venimos teniendo muchos acontecimientos con los hermanos agricultores en la región Loreto, ya que esta prueba complementaria, como muy bien le indica la 1089, tenemos 15 requisitos de los cuales ellos pueden presentar uno. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, muchos de ellos no cuentan con estos documentos. Entonces, lo más accesible para ellos es contar con una constancia de posesión. Pero si bien es cierto, dentro del numeral 15 de esta normativa, indica que el agricultor también puede presentar un documento a fecha cierta que acredite la posesión. Entonces, en estos momentos, la Dirección Regional Agraria de Loreto viene trabajando en una directiva para determinar estos documentos que, al fin y al cabo, va a beneficiar al agricultor, ya que en algunos casos, por el tema económico, ¿no? El tema económico, más que todo, para que ellos puedan obtener una constancia, es muy oneroso. Entonces, vamos a buscar metodologías, vamos a buscar otras alternativas para que este agricultor pueda cumplir con esta prueba complementaria, ya que la misma 1089 no le especifica. En cuanto a las etapas, nosotros como Izapilpa Loreto venimos realizando, de acuerdo a la normativa vigente, todas las etapas del proceso de titulación de tierras, ¿no? Somos profesionales serios que, si bien están bien esclarecidos estos procedimientos, vamos paso a paso para no cometer ningún tipo de error. Es decir,
se lleva un debido procedimiento para que al final el proceso no caiga en vicios. Como muy bien ven en la diapositiva, nosotros empezamos con la determinación de la unidad territorial a formalizar. Y esto se da a nivel de la región Loreto. Muchas veces nosotros tenemos muchos problemas en la accesibilidad para llegar a los puntos más alejados de la región Loreto. Si bien es cierto, y es de conocimiento nacional, que nuestras vías de penetración o de accesibilidad son los ríos amazónicos. Y para nosotros llegar a un sector que está muy alejado, nos denota de mucho tiempo, mucho dinero, y el presupuesto que nosotros tenemos actualmente para poder atender la excesiva demanda que tenemos en el río Loreto no alcanza. ¿No? Claro, entonces ahí, y es más, no tenemos vías de penetración para que nuestros hermanos agricultores o vías de acceso puedan sacar su producto, ¿no? Por eso, la doctora anteriormente indicó también que se practica una agricultura de subsistencia, de autoconsumo, ya que ellos, al no tener vías de acceso, sus productos empiezan a perecer. Entonces, todos esos detalles tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿De qué sirve tener un título de propiedad rural si al final ese agricultor no tiene las condiciones necesarias para que pueda elevar su nivel de vida, su calidad de vida? Siguiente, el diagnóstico físico legal. Para mí, el diagnóstico físico legal es un punto muy importante en el proceso de titulación, ya que de acuerdo a ello se va a determinar la factibilidad del proceso de titulación. Porque, si bien es cierto, en la región Loreto vivimos un problema con el tema de las duplicidades registrales, las superposiciones gráficas. Desde el año 2000, creo, tenemos una base gráfica ya establecida con coordenadas, pero no es suficiente. Entonces, debemos actualizar ese catastro para no tener esos tipos de problemas. Y estos hermanos agricultores, que a pesar que en su momento, cuando el PEC realizó el proceso de titulación, estos predios no tenían coordenadas en algunos casos. Entonces, actualmente esos venimos pagando, ¿no? Con estos temas de superposición y tenemos que realizar el debido saneamiento de esos predios, ¿no? Voy a ahondar un poco en lo que es la etapa número 5, que es el levantamiento catastral. Si bien es cierto, en selva y en ceja de selva, nosotros realizamos el trabajo o el método directo, la medición directa, para lo cual nosotros utilizamos el GPS diferencial Trimble, ¿no? El equipo es un equipo submétrico de precisión que actualmente nos ayuda a que el error se minimice al metro. Entonces, para poder tener un dato casi exacto y no pueda esto coadyuvar a que nosotros tengamos problemas de superposición. Entonces, en el levantamiento catastral, la brigada, que está conformada por un supervisor y sus verificadores catastrales, realizan el lindeamiento del predio, recorren el perímetro de cada una de las parcelas y a su vez el supervisor va a determinar la explotación económica con la que cuenta este predio, ¿no? Una vez terminado el proceso de levantamiento catastral, en el transcurso de la tarde, nuestros profesionales convocan a una reunión para el empadronamiento. Es donde ya se empieza el llenado de las fichas catastrales y de la verificación de documentos por parte de nuestro abogado de la brigada. Como bien indica en el punto A de empadronamiento, se recopila documentación de identidad y pruebas documentales de posesión, se recaba declaración jurada de no existencia de vínculo contractual ni proceso administrativo judicial relativo a la posesión, y recabar y o identificar títulos de propiedad no inscritos. Todos estos documentos son muy útiles para el tema de nuestro diagnóstico, ¿no? Al final, para poder determinar el tema de la propiedad. Como punto B tenemos el lideramiento y la verificación de explotación económica. Bueno, creo que he sido muy claro en este tema, ¿no? Se está realizando actualmente todo lo que indica el proceso de acuerdo al manual de levantamiento catastral de predios rurales, que ha sido aprobado por resolución ministerial 042-2019 del MINAGRI. O sea, se está cumpliendo todo el proceso de acuerdo a este manual. No quiero dejar de lado también un tema muy importante, ¿no? En este tema de verificación, del lideramiento y verificación, que es el estudio de clasificación de suelos, ¿no? Si bien es cierto, la normativa exige que en estos predios rurales de ceja y de selva y ceja de selva se realice este procedimiento de
informa de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, ya que las tierras clasificadas como protección o de actitud forestal son intangibles. Por esa razón, no son materia de procedimiento de formalización y titulación. Eso lo tenemos muy en claro, y en todos los procedimientos que nosotros realizamos, siempre va consigo su informe de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Siguiente, por favor. La elaboración de planos y certificados de información. Aquí estamos entrando ya a la etapa casi final de todo el proceso, ¿no? Que más o menos deviene de 3 meses a 4 meses, ¿no? De un trabajo muy bien realizado. En esta etapa, la información recabada en el levantamiento catastral servirá de base para la elaboración de planos y certificados de información catastral. Para dicha elaboración deberá tenerse en cuenta las especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en el reglamento y en los manuales y directivas que para este efecto apruebe el BORE DRAL de Izafilpa. En este caso también cabe mencionar que nosotros, de acuerdo a la normativa vigente, ya hemos trabajado en la oficina con un manual, con unos lineamientos para el proceso de la titulación, ya sea de acuerdo a predios individuales, predios que han sido otorgados mediante un título oneroso, rectificaciones de áreas y las llamadas declaración de propiedad por prescripción adquisitiva. Siguiente, por favor. La calificación. Ese también es un punto muy importante, ¿no? Se tiene en cuenta, ya que en la oficina contamos con abogados calificadores, quienes antes de la publicación, de los poseedores aptos para la publicación, revisan, evalúan cada uno de los expedientes para determinar si cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Esa labor es muy ardua, es muy tediosa y hay que ser muy minuciosos para que no se les escape nada. Como dice, indica la diapositiva, es el estudio y evaluación de la documentación recabada durante el levantamiento catastral. La finalidad es determinar si el poseedor acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para ser beneficiarios de la formalización. Es decir, si es apto para la titulación de un predio comprendido en las acciones de formalización. Siguiente, por favor. Muy bien indica la etapa número 8, la publicación de padrones, del padrón de poseedores aptos, ¿no? Eso se realiza por 10 días y en lugares visibles, ¿no? Del sector como la agencia agraria, el juzgado de paz y la municipalidad de la jurisdicción. Durante estos 10 días, ¿no? Los poseedores o beneficiarios de la titulación pueden acercarse a solicitar la corrección de algún dato erróneo, ¿no? Que puede existir en el padrón. Y asimismo, personas que se encuentran vulnerados sus derechos, terceras personas que sientan vulnerados sus derechos, pueden formular oposición contra la calificación de este poseedor. Pero esta oposición tiene que ser presentada ante la oficina de la Dirección Regional Agraria con pruebas fehacientes del hecho, ¿no? Como indica ahí el reglamento aprobado por Decreto Supremo 039-2000 del MTC. Siguiente, por favor. Y finalmente viene la titulación e inscripción del título en los registros de predio. En este caso, la Dirección Regional Agraria, cuando ya ha elaborado la resolución correspondiente, la opinión legal correspondiente, de acuerdo a la unidad territorial trabajada, emite o remite a los registros públicos los instrumentos de titulación para que sean evaluados e inscritos en los registros públicos para su posterior entrega a los beneficiarios en una ceremonia de entrega de título. Bueno, esto es en síntesis, ¿no? Lo que actualmente la Dirección Regional Agraria viene trabajando, ¿no? En el tema del proceso de titulación, formalización y titulación de predios rústicos en la región Loreto. Bueno, cabe indicar también que venimos trabajando no solo en titulación, venimos trabajando con el tema de rectificación de propiedades privadas y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva. Muchísimas gracias por la atención y muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Johnny Llerena. Y a continuación, como último expositor, tenemos al abogado Úrfiles Pérez Pérez, especialista en predios rurales, predios urbanos,
comunidades campesinas, comunidades nativas. Abogado en Derecho Municipal, Derecho Administrativo, conciliador extrajudicial. Conciliador en familia, árbitro, secretario en Centro de Conciliación Ebenezer. Asesor de la alta dirección de la Dirección Regional Agraria de Loreto. Le cedemos gentilmente la palabra, señor abogado Úrfiles Pérez. Gracias. En realidad, en esta pandemia que hemos pasado momentos muy difíciles en todo el Perú, a todos ustedes, a toda la población loretana, agradecer a los organizadores de este evento, a todos los participantes, como la doctora Helen, el doctor Osorio, todos los compañeros. Asimismo, en representación del director regional agrario de Loreto, el ingeniero Sergio Donaire, hago mi presencia para hablar sobre la titulación de predios rurales en la selva peruana, Loreto, los efectos de los bosques y también las propuestas para poder reducir los impactos de las deforestaciones. La siguiente diapositiva, por favor. ¿De qué manera? Hacemos un análisis y recomendaciones en las políticas de aplicarse las normas y los instrumentos del incentivo del cambio de uso de suelos a fin de reducir los impactos sobre los bosques en el ámbito de la región Loreto. La siguiente diapositiva, por favor. ¿De qué manera? Hagamos un diagnóstico sobre las normas jurídicas sobre titulación de tierras agropecuarias en la selva peruana. ¿De qué forma? Analizando las políticas, las coyunturas en la relación a la titulación de tierras agropecuarias en la selva, proponiendo cambios en la titulación de tierras agropecuarias para reducir el cambio del uso de los bosques en la selva. Siguiente diapositiva. Diagnóstico de las normas jurídicas sobre titulación de tierras agropecuarias en la selva peruana. Principales resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos analizado las normas, la constitución política, leyes, decretos legislativos, decretos leyes, resoluciones directorales, resoluciones ministeriales, decretos supremos, resoluciones de la SUNAT, resoluciones directorales, también los entes del Tribunal Constitucional, entre otros. La siguiente diapositiva. Y tenemos dentro de los términos de definiciones que se deberían clasificar las titulaciones de las tierras en la selva en dos clasificaciones, tierra agropecuaria y tierra agraria. Dentro de la tierra agropecuaria tenemos dos grupos, la agrícola, que sería el cultivo de la agricultura, y la pecuaria, pastoreo y ganadería. Sin embargo, dentro de las tierras agrarias consideraríamos la forestal, la eriaza, las riberas, las forestales, las silvestres y silviculturas, y dentro de las eriazas el exceso de falta de agua, y de las riberas los márgenes y cauces. La siguiente diapositiva, por favor. Términos y definiciones. En los términos y definiciones, los predios rurales, las tierras rústicas y predios rústicos, tenemos muchos conceptos de definiciones de terrenos eriazos, tierras eriazas con aptitud agropecuaria, tierras eriazas con aptitud agrícola. En fin, hay muchos términos. Sin embargo, no encontramos los términos de definición con respecto a tierra en selva y seca de selva. La siguiente diapositiva, por favor. Hacemos un análisis de la política, la coyuntura y la relación sobre la adjudicación de tierras agropecuarias en la selva. Principales resultados. La siguiente diapositiva. Superficie agropecuaria en la selva. Si bien la titulación agraria es importante en la selva, esto no es un principal problema, tampoco sería la principal solución, pues la titulación tampoco asegura el acceso al crédito. ¿Por qué motivo no asegura este acceso al crédito? Porque lamentablemente los títulos que se otorgan a través, ya sea onerosos y gratuitos, no dan una titularidad definitiva. Muchas veces están exceptos o aptos para reversiones, por lo que se ve la mucha proliferación de las invasiones, tanto en la selva como en la costa y en diferentes partes del país. A nivel nacional, según el cuarto CENEAGRO,
a falta de agua con un 48.9% y a falta de créditos con un 24.1% con los principales causas que no se trabaja la superficie agrícola, en la selva principalmente la causa de no uso de la superficie agrícola es la falta de crédito, representando el 56% de esta población. La falta de mano de obra es el 51%, mientras que la falta de agua solo se presenta en un 13%. Las razones para que los productos agropecuarios no obtuvieran créditos fueron la falta de garantías, el 43.7%, por no tener título de propiedad en la tierra, 14.8%, por no incurrir en cumplimiento de pago de créditos agrícolas, 5 por 6, otro 35.9%. La siguiente diapositiva. La deforestación de bosques en Loreto es terrible. Lamentablemente, tenemos leyes que se contraponen entre las mismas. El portal Geobosques señala que en el año 2013 en la región Loreto existían 72.584 hectáreas de bosque dentro de predios rurales, lo que representa apenas un 0.2% de la cobertura forestal de la región. Este portal también señala que el año 2013 solo se deforestaron 447.84 hectáreas dentro de predios rurales en la región Loreto, lo que apenas representa el 1% de la deforestación total de la región. Sin embargo, la mayor deforestación de la región Loreto ocurrió en los bosques que se encuentran dentro de las áreas categorizadas. Allí, en el año 2013, se deforestaron 12.427 hectáreas, que representa el 42.4% de la deforestación regional, el 20% de la deforestación el año 2013, 6.005 hectáreas. En Loreto se habría dado un bosque dentro de comunidades nativas y un 18% se habría ocurrido en las áreas categorizadas como bosques de producción permanente, con o sin consentimiento, sumado el total de 5.286 hectáreas. La siguiente diapositiva. Propuestas de cambio en la titulación de tierras agropecuarias para reducir el cambio de uso de bosques. Principales propuestas. Siguiente diapositiva. Integración armónica de la legislación sobre formalización y titulación agropecuaria. Tenemos que integrar aquí la legislación en una legislación coherente que esté pues operativa, apta para poder dar la formalización de la titulación y no muchas veces permitir, por ejemplo, lo que decía mi expositora anterior, la expositora, la doctora Rocío, las hipotecas y luego dejarlas ahí para que el banco los embargue, o también las invasiones que hoy se está proliferando en todo el país. Pero desde este punto de vista técnica y legislativa, es necesario integrar el régimen jurídico agrario y armonizar sus disposiciones. Es poco probable que exista el Consejo Político para revisar y unificar el régimen legal de todas las tierras agrarias, pero si sería posible, deseable al menos contar con un texto único ordenado de la titulación rural. Yo, por ejemplo, en este aspecto quiero hacer mención, mi expositor anterior se refería a la decreto legislativo 1089. Entonces, en el decreto legislativo 1089, en el artículo 41, en el numeral 14, tenemos que uno de los medios de prueba para poder titularse es la constancia de posesión, y lo dice ahí que sean emitidos por las agencias agrarias o municipalidades. También la DIGESPAR, el 26 de enero del año 2020, sacó la resolución ministerial 0029, que se publicó el 27 de enero, donde en el artículo 4 dicen, en este artículo 4 dicen que las entidades competentes para emitir constancias de posesión con fines de titulación son las agencias agrarias y las municipalidades. Sin embargo, estas normas se contraponen. ¿Por qué? Porque estamos generando la duplicidad de emisión de constancias de posesión. Y yo solicito armonizar la legislación coherente, armónica, para poder tener seguridad jurídica en el país. Como parte de este proceso de armonización del marco legal, se debe considerar la necesidad de dictar algunas normas que son necesarias la integración y armonización en el régimen de tierras rurales, así como derogar algunas otras normas, aquellas que se contraponen entre sí. Entre las normas que deben modificarse, sugerimos la que acabo de hablar y muchas otras que se deben revisar. Siguiente diapositiva. Mejorar la implementación de la legislación de formalización y titulación, se requiere la aprobación de las matrices de delimitación de competencias
y distribución de funciones en materia de saneamiento y titulación de tierras agropecuarias, así como la gestión del catastro rural. Lamentablemente, nuestro catastro no está funcionando, por más que digamos el SICAR, pero si yo voy de aquí a Lima y yo tengo un predio rural a mi nombre titulado en Loreto, no puedo visualizarlo en Lima. Es importante el catastro rural. Las dificultades de coordinación también se pueden paliar a través de la definición de parámetros, procesos, normativas, estándares, particularmente en lo que respecta a la relación del MINAGRE y gobierno regional. Mejorar en las acciones del centro tanto de supervisión y fiscalización de conductas de los administrados, como también del control de cumplimiento de la función pública. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. No, siguiente. Por lo tanto, no, la 4 de 6. ya. Ahí. El marco de los procesos de formalización de predios rurales en tierras de capacidad agropecuaria debe ver el mantenimiento de bosques según está considerado así en el Decreto Supremo 18/2015 MINAGRE. Sería necesario configurar un concepto de explotación forestal también como un requisito sin el cual ninguna actividad agropecuaria pueda ser formalizada o saneada en tierras de capacidad de uso mayor agropecuaria. Además de esto, debe ir acompañado de la promoción y de la asistencia técnica para que nuevos propietarios mantengan el uso forestal menos agroforestal de sus predios. Siguiente. Siguiente, por favor. Por lo tanto, queda claro que la CT más CUN es necesaria y previa, no solo para los procesos de formalización de adquisición, sino también para los procesos de ocupación de territorio, dado que no se puede esperar que esta clasificación será realizada de manera espontánea por los ocupantes formales e informales, puesto que a pesar de ser un requisito no se ha realizado hasta ahora. Es necesario que ella sea asumida de oficio por el propio Estado como parte de los mecanismos del ordenamiento, planificación del uso del territorio e incluso como una medida preventiva y previa a estos para evitar lo que se está proliferando, las invasiones. Siguiente diapositiva. De sus bosques naturales en tanto sea parte del patrimonio de la nación. Considerar eso constitucionalmente, que los bosques sean parte del patrimonio de la nación, obligatoriedad a todos los regímenes de titulación rural, efectividad como instrumento para disminuir la pérdida de la cobertura forestal, de incentivos para el cambio de uso a través del incremento de costos de los bosques, incentivos a través de la promoción de actividades agroforestales con asistencia y soporte técnico y un sistema de incentivos económicos para que los propietarios mantengan la cobertura forestal superior al 30%. Siguiente diapositiva. Es necesario resolver los conflictos que genera la superposición de derechos que se requiera rectificar en títulos, concesiones y áreas protegidas de acuerdo a los derechos originarios y preexistentes de la realidad de áreas de cada caso, hasta contar con un catastro actualizado de la tenencia y propiedad rural en el Perú. Se pone la adecuación del marco legal nacional sobre tierra, territorio y titulación de las comunidades nativas de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el convenio 169 de la OIT y de la ADNUC. Se propone el saneamiento previo de los derechos de tierras y territorios de los pueblos indígenas antes de emprender procesos de formalización y adjudicación del territorio rural. Siguiente, por favor. Gracias, es cuanto puedo también aportar por la experiencia. Gracias. Que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a pasar la rueda de preguntas, por favor, para todos los expositores. Primera pregunta. ¿Podría confirmar si el decreto legislativo 1089 se encuentra vigente? Segunda pregunta. Pregunta para cualquiera de los expositores.
Hay un terreno eriazo, un cerro que pertenece al Estado y está dentro de los terrenos en una sucesión intestada. Uno de los herederos forzosos ha pretendido declarar este cerro ante la dirección regional de un gobierno regional. A los demás herederos, al enterarse, han solicitado a nivel judicial la prescripción adquisitiva de dominio y con la presentación de la demanda se ha suspendido el procedimiento hasta que el juez resuelva la pregunta. Es la ley 31145. ¿Puede beneficiar a este heredero forzoso que pretende declarar solo el terreno eriazo, ya que el que tiene una constancia de posición ante un juez de paz de otro sector, ¿qué se dice? 3. Tercera pregunta también para cualquiera de los expositores. Si un comunero de manera particular puede solicitar su titulación que están en posesión más de 20 años. Cuarta pregunta. ¿Existe algún proyecto de ley para poder simplificar el proceso de formalización? Esas serían las preguntas. A ver, cualquiera de los expositores, por favor, me pide la palabra. Adelante. Sí. Por favor. Buenas noches nuevamente. En relación a la pregunta si es que el decreto legislativo 1089 aún está vigente, pues no, este ya ha sido derogado con la nueva ley, la 31145. Sin embargo, los procedimientos que han sido iniciados bajo su vigencia aún continúan hasta que se puedan culminar. Respecto de los administrados, también en base a la 31145 pueden solicitar al día de hoy ya la regularización de sus derechos de propiedad, rectificación de áreas y otro tipo de beneficios que ya se está incluyendo. Respecto de la segunda pregunta, donde existe un proceso judicial, definitivamente no, la 31145, que es la nueva norma, no tendría cómo resolver este tema, toda vez que ya está completamente judicializado, ¿no? Y hay un proceso, entendería, incluso hablaban de la usurpación. La tercera pregunta, preguntaron sobre cuál era, ¿no recordar? ¿El comunero? Le repito la pregunta, doctora. ¿La tercera? Si un comunero de manera particular puede solicitar su titulación que están en posesión más de 20 años. Ya, es que es una connotación distinta. O es comunero, que pertenece a una comunidad, propiedad colectiva, o es un agricultor que tiene una posesión de más de 20 años, ¿no? Si es que es un comunero como tal, él no puede pedirlo directamente. Si es que es una comunidad nativa, a través de su consejo directivo y a través de su presidente pueden presentar una solicitud, pero el beneficio es no para él, sino para la comunidad. Y él como parte de la comunidad, ¿no? Parte integrante de la comunidad. Si es que fuera un propietario que no está dentro de la comunidad, claramente sí podría pedir la titulación siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que hemos señalado en la nueva norma, la 31145, si se encuentra sobre predios de propiedad del Estado, si se encuentra sobre predios de propiedad privada. Y la última pregunta, ¿cuál era? ¿Existe algún proyecto de ley para poder simplificar el proceso de formalización? Sí, justamente no es un proyecto de ley, ya tenemos la ley 31145, lo que se está haciendo ahora es el trabajo del diseño y la estructura de reglamento, que se va a coordinar con los gobiernos regionales, que son los principales actores y son los ejecutores. Todavía estamos en proceso de diseño de este reglamento y lo que se pretende justamente es simplificar todos los procesos, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Si hubiera algún otro expositor, quisiera dar una opinión, sí, por sí, favor. complementar. A ver, sí, amigo, lo que dice la doctora Helen está correcto, es lo correcto en todo, ¿no? Primeramente que la norma anterior ya está derogada, sin embargo, si hay procedimientos iniciados con dicha normativa, se tiene que culminar con ellos hasta iniciar nuevos procedimientos con la nueva norma. Con referencia a lo que usted decía, si podía heredar todo eso, tenemos que clasificar primero de qué tipo de predios estaríamos hablando para hablar sobre las herencias. Con referencia a comuneros, como decía la doctora Helen, tenemos también que precisar si se trata de comunidades nativas, comunidades campesinas,
o aquellos comuneros que están asentados individualmente en predios rurales, porque también recordemos que existen titulación de predios individuales y predios, títulos masivos, ¿no? Entonces, tenemos también que ver todo eso. Sin embargo, si son comuneros que pertenecen a una comunidad campesina, sería imposible porque la misma normativa no los permitiría a ellos prescribirlos o individualizarse, toda vez que su propio nombre lo dice, comuneros. Si estamos hablando de comunidades nativas, definitivamente tiene que a través de la personería jurídica tramitar. No pueden individualizarse los comuneros de estas dos organizaciones, comunidades nativas y campesinas. Gracias. Muchas gracias, abogado Pérez. Sí, para reiterar, ¿no? Efectivamente, un comunero de una comunidad nativa no podrá titularse individualmente. El uso que tienen de la tierra, de la parcela, está arreglado con los usos y costumbres de la comunidad. Entonces, no puede titularse un comunero. Gracias. Ok, muchas gracias. Si alguno de los otros expositores, por favor, tuviera algún comentario o responder la pregunta complementaria, por favor. Bueno, si no hubiera ninguna otra respuesta, a continuación, los invitamos a escuchar las palabras de cierre del evento a cargo de la señora congresista Luz Milagros Caiguaray Gambini. Vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Le cedemos gentilmente la palabra, señora congresista. Ver la viabilidad de la creación de impuesto al carbono. Bien, muchas gracias. Estimada audiencia, este evento organizado por la Oficina de Participación Ciudadana nos otorga una visión del proceso de la titulación de tierras en la zona de la selva, que a través del conocimiento impartido de excelencia de nuestros expositores profesionales nos sirva de mucho. Sabemos que nos encontramos en pleno siglo XXI con todos los avances de la modernidad, pero sin embargo, aún todavía no podemos atender estas demandas sociales de titulación para acceder al reconocimiento legal de la propiedad. Este evento contiene importantes aportes para el conocimiento de las personas, siendo los protagonistas en sus trámites de titulación, sea de manera particular o en asociación, y con ello tomar la decisión de iniciar sus trámites correspondientes, por lo cual este evento promueve este noble fin. Quisiera expresar mis profundos agradecimientos a los expositores que nos han acompañado el día de hoy para informar a la población las funciones y procedimientos que deben realizar para lograr el procedimiento de saneamiento físico legal de sus terrenos, así como a todos los asistentes también presentes que con atención han permanecido hasta el término de este programa. Y con gran satisfacción declaro por clausurado este evento llamado Titulación de Predios Rurales en Zonas de la Selva. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora congresista. Agradecemos muy especialmente a los expositores por sus excelentes ponencias, dando realce a este evento. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.